Y así, con amenazas e insultos, así nos trataron. Estoy grabando, amigo, estoy grabando. Todito eso estoy grabando. Estoy grabando. Estoy grabando. Ya estoy grabando, amigo, tranquilo. Tranquilo, estoy grabando. Tranquilo, todavía te estoy tapando. Sí. Te estoy tapando. La cobertura del 2019 no fue fácil. Estoy grabando. Es para que el pueblo se dé cuenta de lo que está pasando. Nos golpearon, nos insultaron. Tranquilo. Tranquilo, estoy grabando, estoy grabando. Dale. Pasa. Ya estoy grabando, amigo. Ya. Nuestro compañero, Hugo, vivió la peor experiencia. Fue obligado a grabar en medio del enfrentamiento. ¡Puta, ha sido corruptito! ¡Ay, hijo de puta! ¿Por qué estás escondido? ¿Por qué estás escondido? ¡Graba! Estoy grabando. Pero graba, cabrón. Sí, estoy grabando. Su fin era poner en riesgo la vida del camarógrafo. ¡No paga el sueldo que vos! ¡Sueldo la mierda, hijo de puta! ¡Vas a salir en vivo! ¡Vas a salir en televisión, hijo de puta! ¡La gente se va a enterar! ¡Hijo de puta! ¡Estamos en vivo! ¡Hijo de puta! ¡Y saca de tu conciencia! ¡Cerdo! ¡Grábale! Intentaron que llegue a la primera línea de enfrentamiento. ¡Es el Telenacional! ¡Care... ¡Dispara! ¡Ahora muestra cómo nos disparas! ¡Que estás en vivo! ¡Dispara! ¿Por qué no disparas? ¿Por qué no quieres? ¡Dispara, viejo! ¡Es tu canal! ¡Es tu canal nacional! Tranquilo. Deja ver, está grabando. Estoy grabando, tranquilo. Tranquilo, estoy grabando. No, aquí muchos hijos de puta ya se pasan por ahí. ¡Van a salir en vivo! ¡Hijo de puta, te está viendo! Con más amenazas e insultos. ¡Eres hijo de puta! ¡Así matas! ¡Así matas! ¡Vamos! ¡Ante el pueblo ecuatoriano! ¡Demuestra cómo nos están matando! ¡Graba! Nos dijeron que tratemos de ver un lugar donde podamos estar en buen resguardo. Entonces nos metimos al parque elegido. Y ahí la gente igual nos insultaba, nos comenzó a seguir, a decirnos que nos vayamos, que ya dejemos de grabar. Cuando paso por aquí, me vienen los recuerdos. Los momentos difíciles que vivimos. Una manifestación violenta y con muchos riesgos para los comunicadores. No podemos vivir nuevamente hechos como el de octubre del 2019. Todo sucedió después del anuncio presidencial, en octubre de 2019. El decreto ejecutivo 883 establece la eliminación de subsidios a las gasolinas Extra, Ecopaís y Diésel. El precio será determinado en forma mensual por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 60.000 millones de dólares que beneficiaron lamentablemente a quienes no necesitaban el subsidio y a un conjunto que incurrieron en el contrabando. El impacto positivo para el tema de subsidios totaliza los 1.546 millones de dólares. Las protestas subieron de tono y el presidente Lenín Moreno hizo un anuncio. No voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices ecuatorianos.
La eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica que quita de las manos a los contrabandistas cientos de millones de dólares. Recordemos que esta decisión afecta a grandes intereses económicos y a grandes intereses políticos que buscan desestabilizar al país. Comenzaron a generar un sinnúmero de acciones de violencia. Obstaculizaron vías, no permitieron el ingreso de alimentos a ciertas ciudades, no permitieron el traslado de personas con enfermedades o en ambulancias hacia centros hospitalarios, tomaron pozos petroleros, destruyeron parte de esas infraestructuras, destruyeron lo que son empresas lecheras, empresas de producción de quesos, lácteos, también empresas florícolas. ¡Mete todo, mete todo! Solo por citar algunos de los aspectos que comenzaron a desarrollar dentro de esta estrategia de revolución molecular disipada, empleando técnicas y tácticas de Black Bloc, que son estrategias que se utilizan por parte de organizaciones anarquistas. Mientras tanto, en Chimborazo, al menos 46 militares de la Brigada Blindada Galápagos se encuentran retenidos por indígenas de la comunidad de Nizac en el cantón Alausí. En Guaranda, provincia de Bolívar, se registran fuertes manifestaciones y cierre de vías. En Pastaza, un bus que transportaba a elementos militares fue atacado con piedras y palos. Momentos de angustia se vivió hasta que pudieron escapar del ataque. ¡Cuidado! En la Sierra Norte, en Imbabura, los indígenas también tienen bloqueadas las carreteras. Durante el fin de semana se reportaron varios enfrentamientos en diferentes puntos de la provincia. Recuerdo yo, por ejemplo, el tema del oxígeno para los hospitales de Cuenca. Nosotros teníamos una fecha y una hora límite de máximo que el oxígeno debe llegar a las 11 de la mañana. No recuerdo exactamente el día, pero era durante las manifestaciones más duras, durante el día de unas manifestaciones tan duras. Y el convoy nos tocó enviarlo por la costa. Ese convoy llegó aproximadamente 50 minutos antes que se acabe todo el oxígeno en la ciudad de Cuenca y que mueran seres humanos que estaban enfermos y que necesitaban de oxígeno en los hospitales. Y eso no se dimensionaba. El fin era destruir esa capacidad operativa para convocarle a los trabajadores que estaban todavía laborando a que salgan inmediatamente. Pero la convocatoria se transforma en un allanamiento a las instalaciones y comienzan los saqueos en los mismos sectores. Por un lado. En las otras, en las florícolas, la destrucción de las plantaciones para intimidar a los diferentes trabajadores. En definitiva, era yo diría, una guerra de desestabilización en donde el que tiene ese momento la fuerza, pues es el que impone las reglas. Y me parece que esa fue una posición que fue rechazada categóricamente por toda la población ecuatoriana. Muy pocos apoyaron esto. Y más que todo, el momento que se vio que no había un afán de lucha específico. El tema combustibles quedó a un lado, quedó relegado, quedó botado en el cesto de la basura de la historia. Lo que primaba era lo que decían algunos de los dirigentes indígenas: es el momento de tomar el poder. Hacia allá iban las protestas y hacia allá se trataba de generar el caos. La destrucción de los centros del ECU 911, especialmente el de Macas, lastimosamente lo destruyeron, también en el Puyo, especialmente en la Amazonía. Los centros del ECU fueron, en Riobamba ingresaron, pero no hicieron destrozos, gracias a la habilidad de una funcionaria del ECU que era una persona indígena que les habló en quichua a los dirigentes y les hizo entender que el ECU está ahí para articular emergencias, no está para hacer daño absolutamente a nadie. En territorio de Otavalo, de Imbabura, específicamente que fue Otavalo, el hijo de un dirigente que estaba en las manifestaciones se enfermó de manera grave y nos tocó sacarle al hospital Baco Ortiz a través de un helicóptero, no sé si fue de la policía o de las Fuerzas Armadas. Y quizás ahí muchos de los que estaban generando este caos se dieron cuenta
de la afectación que estaban haciendo, porque claro, ya le afectó de manera directa, ¿no? Con un familiar. Eso es lo que nos tocaba hacer, pero nosotros desde el Centro de Articulación de Emergencias teníamos, y nuestra misión es salvar vidas, y salvar vidas de todos los ecuatorianos. Eso fue una anécdota bastante especial, ¿no? Que al final afectó a una de las personas que estaban generando estos caos. Las pérdidas económicas y los daños ocasionados entre el 3 y el 14 de octubre fueron de 821 millones de dólares. El Banco Central publicó los datos. Daños materiales alcanzaron 120 millones de dólares y los económicos 701 millones de dólares. El Ecuador, eminentemente agrícola, agropecuario, tiene lo que se llama un sistema de distribución de bienes y servicios. El campesino siembra, cosecha, produce. El transportista moviliza por el país. El comerciante distribuye entre las cadenas mayoristas, minoristas y consumidores finales. Y todas esas se llegan a paralizar cuando estallan socialmente las sociedades, lo que pasó en octubre del 2019. Y no solo que perdimos entonces recursos económicos, sino que perdimos la confianza de hacer empresa, negocio, actividad, emprendimiento. Una de las variables que necesita este país es algo que se llama inversión extranjera. Que nuestros hermanos de Colombia, Perú, Estados Unidos, de Europa, etcétera, vean en el Ecuador la riqueza de este país, esta riqueza de sus suelos y esta riqueza de su gente trabajadora y decidida a emprender, para que traigan sus capitales y generemos más riqueza. Al 2019, este estallido social inconsulto, violento, absolutamente desagradable y reñido con la ley, provoca unas pérdidas ingentes en lo económico. Nos llamaron a una rueda de prensa en la Casa de la Cultura. El señor Isa nos dijo que aquí ustedes están detenidos, no pueden salir. Ahí nos tuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que nos logramos salir. En total fueron 9 policías y un militar los que presentaron los indígenas convocados en el ágora de la Casa de la Cultura, su cuartel ahora. Según ellos, rechazan el accionar de los uniformados en las protestas. Decían que no estaban retenidos y que era por su propia voluntad. Yo nunca he atentado contra ninguna de ustedes. Los oficiales acompañaban a una marcha pacífica cuando fueron conducidos al auditorio. Les hicieron sacar las botas y anunciaron que en Saquicili hay 40 militares retenidos por haber reprimido a la población en las protestas. Así peinaditos les entregamos, compañeros. Nos declaramos en este momento a nivel nacional, compañeros, en pie de lucha de resistencia nacional. Leonidas Isa, dirigente de Cotopaxi, pidió la derogatoria del decreto 883 y de las medidas económicas. Todos hemos dicho, nos mantenemos hasta que el gobierno nacional dé respuestas. Solicitaron a los canales transmitan en vivo sus peticiones y así lo hicieron los medios. Queremos decir, tenemos 27 periodistas, 27 medios de comunicación. Lamentaron la muerte de 2 dirigentes en las protestas del miércoles. Fueron recibidos en medio de la multitud que efectuaban rituales y una misa campal para despedirse de ellos. Una vez que se toma a un detenido, lo primero que hay que hacer es respetar su condición y no denigrarlo. Yo recuerdo, y tengo una fotografía ahí, del comandante de esta patrulla, pues con un sombrero, con una bandera del movimiento indígena y con la bandera del Ecuador en la espalda amarrado. Eso es denigrar, primero, los símbolos patrios. Segundo, denigrar a esa institución y a esa persona que está detenida y que no tiene cómo defenderse. Ahí en la Casa de la Cultura ese día decían que les pegámosles a estos reporteros que simplemente mienten, que no comunican todo. Y eran agresivos. Nos tenían ahí que no subamos las cámaras, apagar las cámaras. No nos podíamos mover a ningún lado. Si tú tenías que ir al baño, tenías que ir con un acompañante, porque si no decían que no salíamos. Nos hicieron apagar celulares. Después ya les dijimos que necesitamos transmitir y algunos compañeros logramos transmitir. Les habían sacado los zapatos, las botas. Había mujeres policías también que les habían estropeado. Un periodista
Freddy Paredes, que fue a entrevistar a los dirigentes para que expongan sus motivos de la protesta, pues recibió un piedrazo en la cabeza. No. El momento que recibe el piedrazo y lo capturan a la persona, ¿cuál era el procedimiento? Entregarlo, pero no. El que hace eso era de un movimiento afín al de la protesta. Y lo mejor era, pues, ocultarlo, taparlo, esconderlo. Yo quiero responsabilizar a la alta dirigencia de la CONAIE, al señor Jaime Vargas, por la seguridad mía y por la seguridad de todos los periodistas que estamos cubriendo las manifestaciones y este paro a lo largo de los últimos 8 años. Los periodistas, la Cruz Roja, los organismos de socorro estamos en una posición neutral y esa posición neutral debe ser conscientemente entendida por todos los sectores, incluido el movimiento indígena. Le habían dado una tunda al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana que intentaba plegarse al paro indígena. Le lanzaron piedras y palos, lo corrieron por varias cuadras. Hubo un instante en que se cayó y en el suelo lo golpeaban. No fue recibido por la comunidad, quien rechazaba la presencia de todo político a los que llamaban oportunistas. José Tuárez se salvó de ser linchado al ingresar a un hotel cercano. Estas imágenes corresponden a las instalaciones del centro comercial Quicentro Sur. Varias personas irrumpieron en los locales y efectuaron saqueos. La gente que estaba en el patio de comidas tuvo que salir corriendo. Se escuchaban gritos de que ingresaban a un banco a la fuerza. Eran robos en medio de los desmanes, camuflados de protestas. En el intercambiador de Carapungo hubo fuertes disturbios. En medio de los cierres de las vías, también hubo agresiones a los uniformados y en este punto se evidencian aquellas imágenes. El camarógrafo de un medio de televisión también fue investido por un taxi mientras transmitía en vivo desde el sector de La Marín en el centro de la capital. Los actos violentos incluso fueron entre transportistas. Taxistas paralizados agredieron a compañeros de profesión que no se unieron a las manifestaciones y salieron a trabajar. Cerca del centro histórico de Quito también los cajeros de una agencia bancaria fueron incendiados y sus rótulos destruidos. En el momento que hay una infiltración dentro de una protesta social, los organizadores de la protesta, en este caso el movimiento indígena, tenían la obligación moral de retirar inmediatamente a esas personas y ponerles a órdenes de las autoridades competentes, pues. Porque se está desdibujando una protesta, entre comillas, social. Pero al no hacerlo, quiere decir que participa directamente o pues deja sin efecto o autoriza que ese tipo de acciones se presenten dentro de la protesta. Deberían haber respondido a la justicia. Lamentablemente en este país la justicia pues es una justicia que trabaja al mejor postor. Si es política, pues a favores políticos. El asunto es que los operadores de justicia levantan todos los días en este país la bandera de la impunidad. Lastimosamente las personas actuaban sin ningún objetivo en concreto, solamente querían destruir, hacer daño, por ejemplo lo que sucedió en la asamblea. Cientos de manifestantes ya se habían tomado la Casa Legislativa. Un cerco militar impedía el ingreso hacia el pleno, pero de un momento a otro la turba ingresó, destruyendo lo que se encontraba a su paso. Hasta llegar al pleno de la asamblea. Amigos, nos tomamos la asamblea de manera pacífica. Está terrible. Poco después, al hacer detonar bombas lacrimógenas al interior del edificio, los uniformados volvieron a recuperar el control y desalojaron a todos.
fue entrar, agredir a las personas que estaban tal vez resguardando el lugar, tomarse el pleno de la Asamblea Nacional, pero luego de pocos minutos se dieron cuenta que estaban ahí sin ningún sentido, sin ningún objetivo. Estas manifestaciones violentas se desbordaron, atacaron a la Contraloría, la incendiaron con un único objetivo, que era perder el archivo histórico documental de los procesos de glosas y de sanciones que lleva adelante la Contraloría General del Estado. ¡Esto es una locura, señores! ¡Ay, no sé qué pasó por adentro! ¡Mire cómo botan las sillas! Esto pasó en el 2019 y efectivamente mucho testimonio documental se perdió. El año anterior, es decir, 2024, 5 años después, el Contralor General del Estado actual nos dice que el Ecuador ha perdido la capacidad de cobrar porque ha prescrito la facultad de la Contraloría de cobrar a todos quienes mal usaron, abusaron, dispendiaron y peor aún, se corrompieron con los fondos públicos y no les podemos cobrar porque prescribieron las acciones de cobro. ¿Y por qué prescribieron las acciones de cobro? Porque muchos funcionarios de la Contraloría, coludidos en estos actos de corrupción y sumado a este incendio voraz que produjo la pérdida de los documentos fieles, las hojas de trabajo, las rutas del manejo del dinero, entonces fue imposible llegar a cobrar 4.000 millones de dólares que el país tenía que cobrar porque es recurso de los 18 millones de ecuatorianos. Representa 4.000 millones más o menos 150 universidades que hubiéramos podido crear en el país. En el mes de junio, julio se gradúan 200.000 en todo el Ecuador. Pero solo 114.000 logran encontrar un lugar en la universidad, en el Instituto Superior, etcétera, en lo que es el pregrado. Cerca de 90.000, 84.000 jóvenes se quedan sin un pupitre. Bueno, con estos recursos hubiéramos podido atender a todos los jóvenes del país. También significa, por ejemplo, la creación de cerca de 90 hospitales públicos. Yo creo que el discurso de estos dirigentes y de estas organizaciones quedó claramente develado ante la opinión pública por la cantidad de destrozos que existieron, por la cantidad de instalaciones tomadas, destruidas, por una Contraloría destruida, quemada, incendiada. ¿Dónde están esos 4.000 millones de dólares? Bueno, esos 4.000 hoy día reposan gran parte en paraísos fiscales, en fortunas malavidas. Por ejemplo, del ex Contralor General del Estado, el señor Carlos Polit Fangioni, en esa época, definitivamente quien asusaba, aupaba, ayudaba y desde luego colaboraba para que estos líderes indígenas camuflados en una organización de lucha histórica y noble como es el indigenismo en el Ecuador, se aparte de este camino ideológico y tome estas banderas políticas de lucha auspiciados por el correísmo, que lo que pretendían era definitivamente desestabilizar a un gobierno. Esa fue una operación terrorista, hay que llamar a las cosas por su nombre. Esa fue una operación terrorista ordenada desde Bélgica por el prófugo, articulada en el Ecuador por Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González, fundamentalmente como cabecillas de la operación terrorista, con un instrumento aliado al correísmo que es Leonidas Issa, y esa operación terrorista es obvio que estuvo claramente financiada por el crimen organizado porque buscaban darle un golpe de Estado a Lenín Moreno. Al final salió con vida, fue golpeado y agredido, pero la vio difícil. Y en
insultarle permanentemente para que filme. ¿Filme qué? Filme lo que están adelante las barricadas y lo que están los militares o los policías más adelante. Bueno, pero el asunto es que se escudan bajo el camarógrafo para seguir avanzando. Lo que se busca ahí es que en una reacción de la fuerza pública por controlar este avance, se pueden hacer disparos, puede darse el caso de que uno de estos puede impactar en la humanidad de ese camarógrafo. ¿Y qué van a decir? Lo que van a decir es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional salieron a reprimir a la misma prensa. No pueden poner en riesgo la vida de los demás. No pueden atacar a la gente con la excusa de protesta. No es justo. Sin duda la violencia lo que genera es destrucción, genera muerte, genera pérdidas, que fue lo que sucedió en octubre de 2019. Más bien el diálogo, el llegar a consensos, sí permite tener mejores políticas y mejores resultados. Con el inicio de los diálogos, el lunes 14 de octubre, el presidente Lenín Moreno firmó el decreto que dejó sin efecto la eliminación del subsidio a los combustibles, dando fin a las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador.